Bienvenidos a DigiRepair 360. Hoy no solo vamos a reparar, vamos a facturar. Te enseño el negocio de punta a punta. Y quédate hasta el final, porque revelaré el secreto que los técnicos esconden en nuestra ronda de preguntas y respuestas. ¿Sabes qué tienen en común este celular muerto y este billete? Que la mayoría tira el primero a la basura y al hacerlo está quemando el segundo. Hoy no haremos una reparación simple. Te enseñaré el ciclo: energía, conexión y negocio. Primero, la energía. Muchos equipos no están rotos, solo agotados. Una batería de litio tiene 500 ciclos. Si cargas 2 veces al día, en un año está muerta. Lo primero no es abrir, es medir. Conecta un tester USB barato. Si marca 0.00 amperios, la placa está muerta o el puerto roto. No adivines. Descarga AccuBattery en Android. Es el estándar de la industria para ver lo que tu sistema operativo te oculta. Mira esto. Capacidad de diseño es cómo nació la batería. Capacidad actual es lo que le queda hoy. Si has perdido más de 1000 miliamperios, estás cargando un cadáver. Fíjate aquí, la barra de salud. Este equipo dice tener 4000 miliamperios, pero en realidad solo carga hasta 2800. En iPhone, ve a Ajustes Batería, Salud. Si ves un número por debajo del 80% o la palabra servicio, ¿Quieres que dure años? Vive en la zona verde. No bajes del 20% ni subas de 80%. Los extremos estresan los iones de litio. La prueba de la mesa. Pon la batería sobre una superficie plana y gírala. Si baila como un trompo, está hinchada en el centro. Basura inmediata. Si se queda quieta, es segura para usar. Regla de oro. Si la batería parece una almohada inflada, alto. Son gases tóxicos a presión. No la cargues, no la aprietes. Recíclala de inmediato. antes de cortar, confirma la muerte. Pon tu multímetro en modo continuidad. Busca el símbolo que parece una onda de sonido. Toca las puntas. Si pita, hay conexión. Si mueves el cable y el pitido se corta, encontraste la fractura interna. Ahí es donde debes cortar. Cuidado aquí. 2 anillos negros es estéreo normal. 3 anillos significa que tiene micrófono. Si compras el repuesto incorrecto, perderás tu voz en las llamadas. Sin miedo. Corta unos 5 centímetros por encima del daño. Si el cable está muy manoseado, corta un poco más para llegar al cobre sano. Usa el pelacables en el calibre más pequeño. Gira suavemente, sin apretar, para cortar solo la goma negra y no llevarte los hilos de cobre por delante. Estos hilos blancos son nylon para resistencia. Son una pesadilla para soldar. Debes quemarlos y apartarlos, o ensuciarán tu soldadura de estaño. Mira esto con atención. ¿Ves esos hilos de colores? Rojo, azul y cobre. Parecen plástico, pero no lo son. Es barniz aislante. Si intentas soldar así, el estaño resbalará. Tienes que quemarlo con un encendedor y limpiar el hollín con los dedos. Después del fuego, limpia. Pasa tus dedos para quitar el carbón quemado. Si no ves el cobre brillar, no estás listo para soldar. Repite la limpieza hasta que brille. Memoriza este mapa. La base larga es tierra maquial, la pestaña del medio es derecha, la punta es izquierda maquial. Si fallas aquí, escucharás el fuego al revés. Antes de soldar, mete la carcasa y el termorretráctil en el cable. Si se te olvida ahora, tendrás que cortar y empezar de cero. Créeme, duele. No eres un pulpo. Usa una tercera mano para fijar el conector. Si se mueve al soldar, la unión quedará fría y se romperá. El truco pro es estañar las puntas por separado. Ponles una gotita de estaño a los cables y otra a las pestañas del conector. Así se unirán con solo tocarlos. Ahora, el preestañado. Toca el cable con el cautín y acerca el estaño. No es pintar, es dejar que el metal fluya. Toca con el cautín, deja que funda y retira sin mover. Si la unión queda brillante, durará para siempre. La fusión. Un toque rápido de calor. Cerramos todo con calor para que quede blindado.
Mira esta belleza. Más resistente que el original y te costó centavos. ¿Estás listo para el negocio? Nadie paga por suciedad. Limpia a fondo con alcohol y microfibra. Una apariencia impecable duplica el valor de venta. No vendas usado. Escribe, restaurado con cable blindado grado militar. Vende la solución, no el producto. Regla de oro. No regatees. Cuando te pregunten cuánto es lo menos, responde con seguridad. El precio es fijo porque incluye garantía. Eso mata la duda. Una pegatina dorada de probado cuesta 1 centavo, pero en la mente del comprador vale $20. Diferénciate del vendedor de garaje. No entregues el equipo en una bolsa de supermercado arrugada. Una bolsa de celofán nueva y limpia cierra la venta antes de que el cliente lo pruebe. Hagamos cuentas. Compraste los audífonos rotos en $10. Gastaste $1 en repararlos. Los vendes en 50. Eso es una ganancia limpia de $39. Esto se llama tech flipping. Comprar barato, aplicar conocimiento y vender caro. Es el negocio más rentable si dejas de ser consumidor y te vuelves creador. Si este video salvó tu equipo o tu bolsillo, suscríbete y comparte. En DigiRepair 360 reparamos tecnología, finanzas. Soy Digi, nos vemos en el taller. Ya sabes la técnica, pero la calle es diferente. Recopilé las 3 dudas más peligrosas que pueden arruinar tu reparación. Nadie habla de esto, pero nosotros sí. Vamos al Q&A. Pregunta clásica. La carga rápida no mata la batería por sí sola, el calor excesivo sí. Si tu celular hierve al cargar, la química interna se degrada irreversiblemente. Úsala solo si tienes prisa. Si vas a dormir, conecta un cargador lento de 5 watts. Tu batería se mantendrá fría y te durará 1 año más. Muchos preguntan, ¿debo descargarla 0% para calibrar? No, eso era para pilas de los 90. En litio bajar a 0 causa un estrés químico brutal. Olvida la calibración antigua. Carga siempre cuando llegues al 20%. Mantener el voltaje estable es el verdadero secreto de la longevidad. ¿Sirven las baterías baratas? Ten mucho cuidado. A menudo son baterías viejas recicladas con una etiqueta nueva encima. La química pesa. Fíjate en el gramaje. Si la genérica pesa menos que la original, te están vendiendo aire en lugar de litio. Error número 1. Reparé el cable, pero el micrófono murió. Seguro usaste un conector de 2 anillos. Eso solo sirve para escuchar música. Para tener voz, necesitas 3 anillos por A. El tercer anillo es el canal exclusivo del micrófono. Sin él, nadie te escuchará en las llamadas. El estaño resbala y se hace una pelotica. Eso pasa porque el cable aún tiene barniz o grasa, el estaño odia la suciedad y no pegará jamás. El secreto es la limpieza mecánica. Después de quemar, raspa el cable suavemente con una tijera hasta que veas el cobre brillar. Ahí el estaño fluirá como agua. Se escucha, pero suena lejano o con eco. Tienes una fase cruzada. Probablemente soldaste la tierra en el lugar del canal derecho. Revisa el diagrama. La base más grande y larga del conector siempre es tierra. Si fallas ahí, el audio se cancela a sí mismo. El secreto no es eBay. Ahí compite todo el mundo. Si quieres margen de ganancia, tienes que buscar donde nadie más está mirando. Busca en grupos de vecinos o marketplace local con palabras clave como para repuesto o no prende. Ahí encuentras las minas de oro por centavos. Y si el cliente lo rompe y dice que fui yo, protégete desde el día 1. Tu palabra contra la suya no sirve, necesitas evidencia física. Pon una etiqueta de seguridad sobre un tornillo clave. Si vuelve con la etiqueta rota, adiós garantía. Es tu seguro de vida. Me da pena cobrar $40 por algo que arreglé en 5 minutos. Elimina ese pensamiento. No cobras por el tiempo, cobras por saber qué cable cortar.
El cliente se ahorró comprar uno nuevo de $100. Si tú cobras 40, ambos ganan. Eso es valor, no robo. Ya dominas el hardware y el negocio, pero te falta el cerebro. En el próximo video iniciamos la saga Linux. De cero experto en 5 niveles. Suscríbete porque vamos a hackear el sistema. Nos vemos en el taller.